Señoras y señores, muchas gracias por su participación esta noche para escuchar a importantes expositores y actores en el tema de la seguridad ciudadana. En los últimos años, el número de delitos denunciados en las comisarías ha aumentado significativamente, tal vez en un 70% en los últimos 5 años. Teniendo en cuenta además que la mayor parte de los delitos no son denunciados. Pero nuestro país vive esa angustia, especialmente en las grandes ciudades, donde realmente hay una preocupación y un temor difundido que quita la serenidad y la tranquilidad a las familias. La seguridad ciudadana motiva una acción integral, debe ser el objetivo de una acción global de todos los campos, desde el gobierno nacional, desde el presidente de la República, con liderazgo y constancia, hasta nuestros alcaldes, que son los que inmediatamente tienen la preocupación ciudadana al lado. Y hay maneras por las cuales nuestra Policía Nacional, nuestro Poder Judicial, nuestros alcaldes combatan con efectividad todos estos problemas, siempre y cuando se les señale como principal objetivo de la acción del gobierno. En todo quinquenio, en todo proceso de la historia de nuestro país hay un tema que es el que preocupa más a la población. Y en este momento el tema más urgente es el de la seguridad ciudadana. Porque sin tranquilidad o sin serenidad no habrá inversión y mucho menos sosiego en los hogares de nuestro país. Necesitamos por eso, repito, una acción integral que comprometa la Presidencia de la República, el gobierno, Poder Ejecutivo, los alcaldes, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, pero también, evidentemente, a las Fuerzas Armadas. Y este es un tema que hoy día nos trae. Refundar la Policía Nacional significa estructurarla mejor, crear cuerpos de élite especializados en diversos delitos, que repitan la buena experiencia del GEIN en el combate contra el terrorismo. Impulsar el trabajo de la Policía Nacional exige naturalmente, pero con mayor decisión y velocidad, poner fin al infausto sistema del 24x24, dotar de sueldos justos a la Policía Nacional, darle mejor servicio de sanidad policial y tal vez de vivienda, pero a cambio de ello exigir firmemente que trabaje asociada a otras instituciones como el serenazgo ciudadano e inclusive la seguridad privada, que suman hasta 200.000 personas, en su mayor parte armadas, con vehículos, con sistemas de comunicación y cámaras de seguridad que deben enlazarse a las que tiene por su parte nuestra Policía Nacional del Perú. Y creo que de esa manera podríamos impulsar una acción que nos permita limitar la delincuencia que lamentablemente está al borde de iniciar un capítulo mayor que nos conduzca al ejemplo de otros países de Latinoamérica y otras zonas del mundo donde el sicariato o las bandas de gran dimensión militarizadas han tomado casi el poder político, como ha ocurrido en Centroamérica. Es el momento en el cual, tras el cambio del gobierno, haya rigurosidad en el trato, pero también acción integral de todos los que tienen que ver con este tema. Y en estos días se ha suscitado un debate respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, tema que hoy nos convoca como aspecto central de este panel. Algunos han dicho que eso pone en peligro la seguridad de los peruanos, lo que parece contradictorio,
que podrían cometerse excesos, pero este no es un tema que tratemos en la cercanía de una campaña electoral. En el año 2010, el gobierno anterior expidió el decreto legislativo facultado por el Congreso 1095, en el cual se especificaba de manera muy clara cómo puede la Fuerza Armada participar en la seguridad ciudadana, especialmente cuando, como ahora parece, el nivel de peligrosidad y delincuencia ha excedido las capacidades o las formas operativas de hoy, de nuestra policía. Y ese decreto señala casi taxativamente la manera en la cual puede participar la Fuerza Armada en este aspecto, que ya ha sido ensayada en la historia reciente de nuestro país, con buenos resultados en las áreas urbanas. Labores de cerco, de patrullaje, labores de apoyo que no son necesariamente la investigación del delito, que es un tema policial por naturaleza, pero que nuestras Fuerzas Armadas, cuando parten en contingentes de Naciones Unidas, aplican al participar en patrullajes de vigilancia ciudadana en las zonas diversas a las que van, por ejemplo, en el caso de Haití. Por eso queríamos esta noche escuchar la voz de importantes estudiosos y actores. A mi lado está el alcalde Benavides de Ate, un enorme distrito con grandes problemas de seguridad, cabeza de la Asociación de Municipalidades de nuestro país, todas ellas sufriendo este problema y todas ellas sufriendo el segundo problema del recorte presupuestal para ellas, lo cual las priva además de poder participar activamente en la organización ciudadana o en la educación de la juventud para frenar el pandillaje y para frenar la delincuencia. También está junto con nosotros el general Miguel Hidalgo, exministro del Interior y un brillante jefe de la DIRANDRO, hace algunos años reconocido internacionalmente por su trabajo. Y un periodista que no dudo en llamar el más combativo, el más presente y el más polémico, pero sin embargo polémico con razón, que es Philip Butters, al cual ustedes conocen y que no necesita mayor presentación. Y desde el punto de vista jurídico, el doctor Erasmo Reina, que nos hará seguramente una exposición de lo que ya existe en la ley, pero que algunos gobernantes olvidan, o porque no estudiaron, o porque tienen mala memoria. Pero en la ley está todo lo que necesita nuestro país para coordinar en todos sus frentes la defensa de la seguridad ciudadana y para dar tranquilidad y serenidad a las familias del Perú. Bienvenidos ellos y muchas gracias a ustedes. Buenas noches, presidente Alan García, director del instituto. En esta exposición que pretende dar una mirada desde el punto de vista constitucional y de políticas públicas al tema de la seguridad ciudadana y si es posible la participación de las Fuerzas Armadas en un Estado social y democrático de derecho, quiero dar respuesta a dos interrogantes. ¿Es constitucionalmente posible la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana? ¿Es viable formular políticas públicas en esta materia que permitan la participación de las Fuerzas Armadas? Un primer aspecto que tenemos que destacar es que, como bien lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, el concepto de seguridad ciudadana no está definido en nuestra Constitución política. Por ello es que en un precedente vinculante, el que vemos en pantalla,
la sentencia 3482 del 2005, en un proceso de habeas corpus del 27 de junio de 2005, es que, señalándose que no existe una aproximación conceptual sobre seguridad ciudadana, sin embargo, haciéndose un análisis integral, sistémico de la Constitución política, señala que a la seguridad ciudadana tiene que considerársele como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad a fin de que determinados derechos pertenecientes al ciudadano puedan ser preservados bajo situaciones de peligro o amenaza o reparados en caso de su vulneración o su desconocimiento. De este concepto, lo primero que tenemos que concluir es que la seguridad ciudadana existe para dar protección a derechos fundamentales. La seguridad ciudadana existe para hacer viable el ejercicio de derechos fundamentales, de derechos humanos, como son el derecho a la vida, a la integridad, a la tranquilidad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad personal. Todo esto es protegido en el ámbito constitucional por la seguridad ciudadana. Pero un elemento adicional que sostiene el Tribunal Constitucional es que estamos frente a un bien jurídico de relevancia asociado al interés de todos. Entonces el tribunal dice no cabe discusión alguna respecto del papel relevante que le toca cumplir y la especial posición que el ordenamiento constitucional le suele otorgar a la seguridad ciudadana. Y es que en un Estado democrático y social de derecho debemos recordar que todos los ciudadanos, en abstracto, cuando emerge el pacto social, la constitución política, renunciamos a parte de nuestras libertades, cedemos un mínimo de nuestras libertades al ente que va a ser la fuerza ordenadora, que es el Estado, que es aquel Estado que tiene que procurar, precisamente por esta renuncia de cada uno de nosotros de espacio de nuestras libertades, procurar paz social, brindarnos seguridad, brindarnos la posibilidad de un ejercicio de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales. Muy bien, entonces, establecidos estos conceptos preliminares sobre seguridad ciudadana y lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, nos volvemos a formular, ¿es posible entonces la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana en este tipo de Estado, el Estado democrático y social de derecho? Evidentemente que nuestra Constitución acoge una serie de disposiciones que nos van dando la ruta a la cual finalmente tenemos que arribar si es que esto es posible o no. El artículo 44 de nuestra Carta Fundamental establece como una primordial función del Estado, ¿cuál es? Garantizar la vigencia de los derechos humanos. Pero seguidamente nos sostiene este mismo numeral, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad. Y señala al presidente de la República como una de sus atribuciones, para hacer posible esto, velar por el orden interno. Muy bien. Pero adicionalmente tenemos los artículos que hacen referencia a las competencias y funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Claro está, si hacemos un análisis aislado, no sistémico, separado, no integral de la Constitución, diremos entonces que la policía tiene esencialmente la función de velar por el orden interno, garantizar, mantener y restablecer el orden interno, señala el artículo 166. Y una interpretación aislada, no sistémica de la misma Carta Fundamental y en su artículo 165, dirán algunos, la función de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno tendrá que ceñirse cuando se declara el estado de emergencia de conformidad con las facultades señaladas al presidente de la República en el artículo 137 de nuestra Carta Fundamental. Pero evidentemente ese es un análisis aislado, inicial, no sistémico, ¿verdad? Pero todo indica que este análisis aislado, no sistémico, parcial, es el análisis inconcluso en que se han quedado las actuales autoridades de este gobierno, conforme veremos en adelante.
El 19 de diciembre del 2007, durante la presidencia del doctor García, se dio la primera disposición, antes del decreto legislativo 1095, a la que ha hecho referencia el doctor García, se dio la ley 29.166, decíamos, que estableció las reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Contra este dispositivo se presentó una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, respecto a esta norma, se pronunció con la sentencia que ustedes tienen a la vista, que es la 002 del 2008, en la cual, en el aspecto fundamental y en lo que al tema se refiere, es decir, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, se estableció que era constitucional esta participación de las Fuerzas Armadas en apoyo del control interno en zonas no declaradas en estado de emergencia, pero estableció que esto tenía que ceñirse para los casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. Conforme puede apreciarse, ya en el año 2009, el 9 de septiembre de ese año, con la sentencia que es la que acabamos de mencionar, ya se estableció que era posible y constitucional la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo del control interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, ciñéndose, como ha quedado dicho, que no necesariamente en un estado de emergencia, para los casos de narcotráfico y terrorismo y protección de instalaciones estratégicas. Este fue un primer paso en la labor de control constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución, pero no fue el último, conforme vamos a ver. Como lo ha notado y destacado el presidente García, durante su gobierno, el 1 de agosto del 2010, se promulgó el decreto legislativo 1095, que derogó ciertamente la ley 29.166 y volvió a normar respecto a las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Este decreto ciertamente recogió las recomendaciones que se dieron en la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y, por tanto, estableció en su artículo 4, este decreto legislativo, las disposiciones que ustedes ven, pero que didácticamente vamos a señalar lo siguiente. Conforme a la norma, se plantearon los siguientes escenarios sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. En primer lugar, las Fuerzas Armadas, previa declaración de estado de emergencia, asumen el control del orden interno para enfrentar un grupo hostil con operaciones militares. En el segundo escenario, las Fuerzas Armadas, previa declaración de estado de emergencia, apoyan a la Policía Nacional del Perú para restablecer el orden interno, frente a otras situaciones de violencia. Pero acá viene lo interesante y lo novedoso. En el artículo 4, artículo 4.3, se establecieron dos supuestos, en los que igualmente no se requiere declaración de emergencia, de estado de emergencia. El primero, prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, y este fue el añadido respecto a la 29.166, servicios públicos esenciales. Pero en el siguiente escenario es donde se posibilita aún con mayor posibilidad el apoyo a la Policía Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Y es prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú en los demás casos constitucionalmente justificados, cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno y sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera. Muy bien.
Contra este articulado y otros dos dispositivos del decreto legislativo vinculados de manera directa con el 4.3, igualmente se presentó una acción de inconstitucionalidad. La misma que ha sido relativamente recientemente resuelta. El 8 de julio del presente año se ha expedido la sentencia 0022-2011, en el que se ha reafirmado como constitucionales los artículos 4.3 y el 23, inciso D, de este decreto legislativo. Nuestro Tribunal Constitucional ha precisado que el enunciado normativo, abro comillas, y en los demás casos constitucionalmente justificados, que se emplean en ambos artículos, es decir, en el 4.3 y 23, inciso D, deben estar referidos a casos extremos en los que se ponga en peligro la vida, integridad, salud y seguridad de la persona, de todo o de una parte de la población. En consecuencia, con las precisiones señaladas por el Tribunal Constitucional en esta sentencia del 8 de julio de este año, podemos dar respuesta de que sí es posible la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú cuando se ponga en peligro precisamente la vida, integridad, salud y seguridad de las personas. La preocupación de la seguridad ciudadana es a nivel nacional y el compromiso es de todos nosotros para poder justamente avanzar con ello. Lamentablemente, de taquito nos pasa la responsabilidad a los alcaldes. La CODISEC, el Comité de la Seguridad Ciudadana Digital, pero de taquito me la pasan para yo presidir, ¿correcto? Sin recursos, sin policías y sin herramientas. Los alcaldes no lo corrimos. Asumimos nuestra responsabilidad. Estamos organizando las juntas vecinales, estamos organizando, bueno, la sociedad civil, y ahí estamos avanzando. Por ejemplo, es preocupante a nivel nacional cuando nos dice, en esto hay, ¿no? Y cada día hay asesinatos, 4 peruanos en los últimos 5 años. Según el último estudio de NINEI, ocurrieron más de 7.600, ¿no?, violentas en el país a consecuencia de hechos delictivos. Según el informe oficial, entre los años 2011 y 2014, se cometieron en el Perú 7.674 muertos violentas asociadas a hechos delictivos dolosos, cifra que equivale pues al 4.2 por día, 126.000 por mes y 534 por año. Lima Metropolitana, La Libertad, el Callao, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿de verdad hay una preocupación de la política para resolver la inseguridad ciudadana en el país? Nos preguntamos, ¿no? A ver, ¿de qué forma es lo que están atacando esto? ¿Cómo paramos esto? La inseguridad ciudadana de todo el país. Entonces creo que la labor he traído para leer tantas cosas, pero no voy a leerlo, vamos a conversarlo acá. Somos los responsables, los peruanos, a tratar de juntarnos para poder resolver la inseguridad ciudadana en el país, que es base fundamental para buscar el desarrollo integral de todo el Perú y de nuestras ciudades. Si el primer problema es la inseguridad ciudadana, entonces vamos a atacar por ahí. Mayor presupuesto. Creo que pedimos eso. Mejores sueldos para nuestros policías. Que se integre el Poder Judicial, el Ministerio Público, que trabajen juntos. ¿No? Ahora, nuestra policía con tantos sacrificios capturan y lo sueltan. Ahora último hemos visto
60 delincuentes que se metieron en una casa, creo. Al siguiente día lo soltaron. Temas como esto preocupa, ¿no? La gente ya no quiere ir a denunciar a la comisaría tampoco, porque a veces no los atiende. No se estará por falta personal. Entonces ya la gente ya poco denuncia. Ante esta situación, sinceramente, preocupa en el país. Por eso, creo yo, en estos tiempos que estamos viviendo en el Perú, si no resolvemos este flagelo que está avanzando, sinceramente, no podemos esperar otras cosas positivas hacia adelante, ¿no? Yo creo que debe castigarse ejemplarmente a los que delinquen. Pero no estamos solamente a la represión, ¿no? Y hay ejemplo en Colombia y otros países. Hay ejemplo, ¿no? Colombia tiene 20, 25 veces más problema que el Perú. Allá, tiempos atrás, hasta ahora sigue el ejército, los FARC, ¿no? Administran un territorio y nadie podía delatarle cuando la venta de droga, etcétera, o lo secuestraban, lo mataban. Y el general Naranjo, en 18 años, ¿no? Casi ha avanzado bastante en ese aspecto. Ha practicado varios modelos, pero ninguno ha ese resultado. Y ahí, hace 25, 30 años o más, en Sudamérica decía hay que meter el ejército a las calles. Y Brasil, es cierto pues, metió el ejército a las favelas, ¿no? A los asentamientos humanos que están en el cerro. Empezó con Río de Janeiro. ¿Pero qué pasó? Bajó un poco la delincuencia, pero cualquier cantidad de muertos. Entre niños, entre señoras, etcétera, etcétera. A raíz de eso, muy poco se practicó. Lo que practicó es mejor impulsar la verdadera participación vecinal y una política del Estado para resolver. Invertir más en educación. Darle mayores recursos a los gobiernos locales que están más cerca a su población, que sabe su problemática. No se ha centralizado todos los recursos en el Estado. Eso. Y luego también ha hecho un análisis, ha hecho un seguimiento a los policías que están involucrados de una u otra forma. Creo que el 40 o 50% se ha destituido, la han sacado de la policía. Igual también, a Ministerio Público, los jueces, fiscales que están involucrados, también. Entonces, había una voluntad política del presidente invertir más en educación. En los sectores que tenían estos problemas, se ha hecho espacios deportivos, de diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Se ha invertido más en educación, convenios sobre los gobiernos locales con institutos, con universidades, talleres productivos para insertar a nuestra sociedad a los jóvenes. No solamente es represión, pero una decisión política del Estado. Más recursos. Ahora en estos tiempos nos están recortando recursos a nivel nacional. Así que cada año más se recorta más presupuesto. El próximo año será peor. Si estamos destinando solamente 11.000 millones para gobiernos locales, estamos en 18, 17, 14, 13, ahora 11.000 millones para los gobiernos locales. Entonces, muchos municipios del Perú profundo pagan de su poco dinero que tiene, de lo de la transferencia, para trabajadores de salud, para trabajadores de educación. ¿No? Eso, los centros poblados van corriendo, van a su alcalde para que le ayude a pagar ¿no? Un centro educativo, etcétera. Entonces, eso, hay un recorte. En todo caso, está insertado este Foncomún, por ejemplo, en el IGB. Del 18% que ingresaba el IGB, ahora hay pocos ingresos por haber, ya no hay venta de minerales a nivel mundial, ha bajado los minerales, y así que, entonces ya no ingreso tanto, entonces es fácil para los técnicos, ¿no? 2 más 2 son 4, más 1 6, no le interesa, ¿no? Entonces nos han previsto, ¿no? Quitarles 400, 600, 700 mil soles a un municipio pequeño o grande es bastante dinero para ellos. Muchos de ellos están comprometidos en su presupuesto participativo, como decía. Así que todo esto, pues, simplemente, ¿cómo es que, sin embargo, el alcalde es la que la preside, ¿no? El Comité de la Seguridad Ciudadana Distrital.
Todo esto creo que tiene una voluntad política del presidente en turno para invertir más en la seguridad ciudadana. Eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué más ha hecho el gobierno locales entonces con esta transferencia? Ha instalado las cámaras de vigilancia, ¿no? Ya con otros policías nuevos, con otra visión diferente. A los policías que de mala costumbre ya la han sacado, como lo voy a decir, y también los fiscales y los jueces igual. Entonces se ha limpiado. No será total, pero se ha avanzado bastante. Creo que eso lo necesita aquí en el Perú. Con las mismas personas acá, cuando hay alguna denuncia, muy pocos hasta devuelvan a reponer, ¿no? No vemos que se ha castigado ejemplarmente a ningún fiscal ni a un juez, muy pocos, ¿no? Entonces, todo esto creo que tiene que ser, ¿no?, de cortar de raíz para tratar casualmente de ir avanzando por el desarrollo de nuestro país. Y para que vengan los inversionistas necesitamos más seguridad, tanto nacional, regional y también lo provincial y tal. Si no, pues ¿quién va a venir a poder invertir acá? Y nosotros mismos, ¿no? Así que creo que es importante, señor presidente, ¿no? Nuestros líderes estarán viendo, quisiéramos escuchar justamente ahora que ven las campañas de todos los líderes, ¿qué va a hacer con los gobiernos locales? Hay que seguir recortándole su presupuesto, ¿no?, dando la responsabilidad sin recursos, como hay ahora. Se está discutiendo que hace tiempo en el Parlamento el uso de las armas no letales. ¿Cómo mi policía puede reducir a un delincuente? Habrá que dispararlo. ¿Cómo mis serenos, totalmente incapacitados por supuesto, pueden reducir a este delincuente si no tiene nada? Entonces todo esto pues creo que tenemos que discutir y el Parlamento tiene que ver la forma como resolver. Por eso decía yo, ¿de verdad hay preocupación de resolver la inseguridad ciudadana en el Perú? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para ello? Todo esto pues creo que preocupa a los alcaldes, señor presidente. Es la conclusión en el Congreso que había en Huánuco, en el Congreso Extraordinario, primer Congreso Extraordinario, que participaron más de 750, 500 alcaldes y 250 regidores o tenientes alcaldes que han venido. Y las conclusiones ya le hemos entregado al presidente de la República, le hemos entregado también al Congreso, al presidente del Congreso, le hemos entregado a la comisión, o sea, al presidente de la Comisión de Descentralización y también al Premier. Así que estamos ya presentando, solamente trabajando la sustentación de estas iniciativas legislativas. Así que eso es lo que está pasando acá. Y luego también la preocupación en ese Congreso es la modificación del 025, ¿no? El decreto 025-2007. Así que eso va a ser importante porque en ese tiempo eran otras cosas, ¿no? Ahora estamos en otros tiempos. En ese tiempo, pues, los congresistas ganaban un montón de dinero y otras cosas más. Me parece que también el presidente quería aumentarse los sueldos, que estaban conversando con el presidente Toledo, pero son otros tiempos, así que para los gobiernos locales están gastando, no, su sueldo es 800 soles, 900 soles, 1.200 soles, 1.600 soles. Está aplicado este incremento a la población electoral, a lo que pueden votar. Debería ser de repente la capacidad de ingreso que tienen los municipios, de repente, ver la forma como subsanar esto, porque los alcaldes trabajan a tiempo completo. Por lo tanto, es importante. Y con respecto, me permite, un segundo más, sobre las Fuerzas Armadas. Yo creo que, escuchándole al doctor que acaba de exponer, sí, pues, si habrá que entonces cambiar esta ley, en caso que se modifique el decreto de ley 1095 que establece el empleo de Fuerzas Armadas, sería para cumplir, en todo caso, un disuasivo, para disuadir en cosas, puntos puntuales. Y no creo que el soldado que vaya tampoco está sugiriéndose eso a las calles, sino en puntos estratégicos. De repente podemos unos tanques y que estén ahí los soldados, pero no pueden hacer la labor de la Policía Nacional. Apoyo a la Policía Nacional me parece importante, presidente. Muchas gracias. El presidente García ha hecho una radiografía muy exacta de cómo este problema
tenemos que afrontarlo a partir de una política pública, una política criminal del Estado, que como política del Estado tiene que ir más allá de los periodos de gobierno, pero sobre todo que tiene que haber un consenso político y un compromiso político de continuidad de estas políticas. Bien, decíamos entonces que es necesaria una política pública. En el plan de gobierno que estamos participando con un grupo de jóvenes profesionales a quien agradezco y muchos de ellos acá están presentes, hemos nosotros visualizado esta política pública y dentro de esta política pública hemos considerado ya el empleo de casos pues tan notorios y tan necesarios como la inseguridad ciudadana que está desbordando la capacidad del Estado, pero que sobre todo ese Estado tiene la gran responsabilidad, ¿no?, y tiene el derecho de utilizar todas sus herramientas para poder revertir esta situación tan difícil que afecta a la vida de los peruanos, que afecta al país en el exterior, que afecta a la economía, que afecta al riesgo país y que un Estado y un gobierno están en la obligación de hacerle frente. En este mapa estratégico que hemos podido establecer, usted vemos ahí la amenaza, pero esta amenaza, que es la inseguridad en el país, decíamos que tenía que tener una respuesta de política pública donde hay procesos claves, donde hay causas de la violencia, donde hay actores claves y donde hay facilitadores de la violencia. Rápidamente, la amenaza misma. Hoy por hoy tenemos dos grandes aspectos que constituyen la inseguridad de los peruanos. Por un lado, la inseguridad ciudadana, donde tenemos el 30.5 de victimización, el 90% de percepción de inseguridad, el delito callejero ha aumentado, el incremento de la violencia con uso de armas de fuego, los robos y los hurtos agravados se presentan constantemente. Y por otro lado, para entenderlo así, a veces se confunde, tenemos la criminalidad organizada, con un incremento de la violencia de una manera muy notoria, donde fenómenos delictivos como el sicariato, la extorsión, el marcaje, el lavado de activos, que son delitos complejos, el tráfico internacional de drogas, la minería ilegal, todos estos delitos nos dan un resultado de una tasa de homicidios de un aumento de 7 por cada 100.000 personas. Estos dos aspectos, la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, generan temor y desconfianza en una ciudadanía, ¿no?, en sus autoridades y en el mismo sistema democrático. En los actores claves, en la seguridad ciudadana, se ha venido manejando este tema con el CONACEP, como bien lo ha dicho el señor alcalde, donde tenemos una serie de entidades del Estado, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, para todo lo que es salud mental, y otros, y donde juegan un papel importante los gobiernos regionales, ¿no?, y los gobiernos locales. Entonces, en las causas de la violencia tenemos causas económicas, ¿no?, causas sociales y sobre todo las causas sociales que son las más importantes: familia, escuela y ciudad. Somos una sociedad que está produciendo delincuentes y tenemos que tener una política de prevención muy importante. Y esta diapositiva nos muestra cuánto el Estado y los gobiernos deben preocuparse de esta política para hacer de todas aquellas poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes en riesgo, que son candidatos a ser delincuentes, en la aplicación de una política pública de recuperación, de reeducación, de implementación de planes de recuperación para jóvenes. Oiga usted, de 100 jóvenes postulantes para delincuentes, recuperemos 80 para que sean ciudadanos de bien, ¿no? Entonces acá el tema familia, el tema escuela y el tema comunidad es importante. Adelante. En los facilitadores de la violencia tenemos las armas de fuego, de uso civil y armas de uso militar y de policías que van a mano de la delincuencia, ¿no? Tenemos como facilitador drogas y alcohol, ¿no?, en tráfico de drogas, en la microcomercialización, el alcohol, que constituyen pues
toda una problemática de salud pública, sobre todo a nivel de los drogodependientes, y cientos de delitos se cometen bajo el efecto de las drogas. Pero fundamentalmente, la vulnerabilidad de las instituciones. Las instituciones del Estado tienen grandes vulnerabilidades en el tema corrupción, en el tema impunidad, en el tema populismo legal, pero sobre todo también en la informalidad. Tenemos que tener una política que luche contra la informalidad, porque la informalidad es uno de los facilitadores también de la violencia. Adelante. La política pública que más o menos estamos diseñando en nuestro plan de gobierno como órgano rector, en vez de tener dos órganos rectores, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para Seguridad Ciudadana y el Consejo Nacional de Política Criminal para el Crimen Organizado, simplemente presentar un Consejo de Política Criminal y Seguridad Ciudadana que tenga el liderazgo del presidente de la República, que tenga su elemento ejecutor en la presidencia del Consejo de Ministros, y donde ministerios como el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo juegan papeles importantes. Esta política tiene que tener características que tiene que ser consensuada, integral, multisectorial, sostenible, que tenga legalidad, que tenga legitimidad, que es muy importante, que respete los derechos humanos y que el acuerdo político de las fuerzas políticas del país se comprometan a la continuidad de esta política. Esta política también plantea temas de discusión y decisión, asignación de recursos, roles institucionales, donde vamos a ver el rol de las Fuerzas Armadas, fortalecimiento institucional, que muy bien ha hablado el presidente García. Tenemos que fortalecer a las instituciones que están comprometidas con este reto de revertir la inseguridad en el país, actores claves, adecuación de un marco legal, ya muy bien lo ha expuesto el doctor Erasmo Reina en este tema. La participación de la ciudadanía y la sociedad civil también es importantísima en ese sentido, ¿no? Analizar profundamente las causas de la violencia y atacarlas. Factores, los facilitadores de la violencia, especialmente el alcohol en las provincias y en las zonas altoandinas. Acabo de estar en Cajamarca, en Chota, en Santa Cruz, y cómo el alcohol es un facilitador de la violencia tremendo en esas zonas. Y también tienen que haber condiciones, liderazgo político. Hoy por hoy, la inseguridad en el país, que está afectando a la gran mayoría de peruanos, necesita de un liderazgo político del más alto nivel, y que venga ese liderazgo político acompañado desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluso los liderazgos en las comunidades, ¿correcto? Y consensos políticos de los actores políticos que acabamos de hablar. Vamos al tema que nos congrega. Participación de las Fuerzas Armadas. Acá vemos esta diapositiva, una participación policía-Fuerza Armada en patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva. Adelante. Hemos establecido 4 fundamentos desde el punto de vista de la implementación y la participación de la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional. El primer fundamento es la concepción de nuevas amenazas en el empleo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de esta parte del continente, incluso en las Fuerzas Armadas de nuestro país, por mi experiencia, yo soy egresado de la 52 promoción del CAEM, y donde se ha visto esto, decíamos entonces que la concepción de las nuevas amenazas, la Junta Interamericana de Defensa, que promueve desde hace mucho tiempo una seguridad corporativa, vale decir que la hipótesis de guerra prácticamente desaparece, casi es una utopía. Entonces, los conflictos entre países, por razones limítrofes, fundamentalmente desaparece porque tienen estamentos internacionales donde se solucionan este tipo de problemas. Acabamos de solucionar el diferendo marítimo que hemos tenido con Chile. Entonces, hay toda una concepción de seguridad corporativa. Y frente a esa realidad, ¿correcto?, que se solucionan con el diálogo, no a la fuerza, tenemos capacidades instaladas de las Fuerzas Armadas que muy bien podrían emplearse en el marco jurídico que ha explicado el doctor Reina para poder contribuir con la fuerza pública titular del orden público y del orden interno como es la Policía Nacional.
Acá hay un estudio que ha hecho la Comisión Interamericana de Defensa, fíjense ustedes, ¿no? Políticas de defensa con participación de las Fuerzas Armadas en 26 países de América Latina, con algunos criterios fundamentales, sin descuidar su misión principal, por supuesto, dentro de un marco legal que se ha explicado, con capacitación y entrenamiento del personal militar para participar en apoyo de la Policía Nacional. Y podemos ver, por ejemplo, ¿no?, rápidamente, la cantidad de países que utilizan su fuerza militar, ¿no?, su fuerza militar, ¿no?, en apoyo a la fuerza pública o a sus policías. ¿Correcto? Adelante. Y tenemos allí 26 países de 34 utilizan dentro sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿correcto?, con un marco constitucional. ¿Cuándo lo emplean y cómo se dispone ese empleo? Las Fuerzas Armadas del Perú vienen participando hace muchísimo tiempo en tareas del orden público, el orden interno en apoyo de la Policía Nacional. Participación en el BRAEN últimamente, en los conflictos sociales también, y en apoyo a la Policía Nacional en diferentes actividades que la policía pone en ejecución para recuperar el orden público. Adelante. Y el tercer fundamento, creo que es el más importante, es la necesidad pública, esa necesidad que tienen los ciudadanos del país de vivir en condiciones de seguridad. El sentir ciudadano, una encuesta, el 85% de ciudadanos del país reclaman mejores condiciones de seguridad y adicionalmente sugieren a los gobernantes la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? Entonces, creo que es necesario, ¿no?, de imperiosa necesidad, que el Estado, el gobierno, pueda, a través de una decisión política, hacer participar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en apoyo a la Policía Nacional. El tema más importante para los peruanos el día de hoy es algo bastante sencillo de entender. El peruano quiere ser feliz y uno no puede ser feliz si has perdido un padre, si has perdido una madre, si han violado a tu hija o han matado a tu esposo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en el país del diagnóstico, el Perú ciertamente debe estar entre el puesto 2 o 3 del país más diagnosticado en cuanto a seguridad. Este es Israel, Estados Unidos y Perú, sin ninguna duda, son los países más diagnosticados en cuanto a seguridad. Y en mi alocución yo les voy a dar una serie de datos y también de opiniones, ¿no? A mí me encantaría que tantos opinólogos que dicen que los militares no pueden custodiar la seguridad ciudadana lo argumenten, porque hasta el momento yo estoy escuchando que dicen que no pueden porque no están preparados, o que no pueden porque no es su función. Ya el doctor Reina desvirtuó eso, basta con leer el decreto legislativo 195, que sería bueno que se lo hagan llegar al primer cateriano porque entiendo que no lo conoce, pues ha dicho que es ilegal, ¿no? Entonces, una leidita es bastante sencillo de entender. Pero les quiero comentar que la posibilidad de que los militares salgan a las calles no es un invento peruano, es un invento que se ha hecho en muchos otros países, que se viene haciendo en el Perú en este momento que estamos hablando. Hay militares en las calles, con estado de emergencia y sin estado de emergencia, tal como lo dice el decreto 1095. Les comento que lo que nos estamos jugando ahora es algo mucho más grave que la inseguridad ciudadana, tal como lo ven el común de ustedes, que son periodistas, que son empresarios, que son gente que está ligada a la noticia y que conoce bastante el tema porque lo viven. Lo que nos estamos jugando es la soberanía nacional. Porque hay un concepto de soberanía nacional que todo el mundo lo comprende cuando hablamos de la seguridad externa. Nosotros ya sabemos dónde está el enemigo, ¿no? Está al sur, ¿no? Ya sabemos dónde está el enemigo, está al norte. Aunque me vengan a decir que la hipótesis de guerra externa es imposible, si es imposible, bueno, vendamos todo, pues ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas? Si está ahí es porque es posible. Pero sigamos avanzando. En el frente interno existe, no es una opinión, esto es una información, la Secretaría de Defensa Nacional, que es el SEDENA, que tiene claramente establecido que está el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea Nacional, la FAP, la Marina y las fuerzas policiales. Tal como lo ha dicho el general Hidalgo, se sabe perfectamente cuáles son las nuevas amenazas.
los mal llamados conflictos sociales. No son conflictos sociales, son conflictos ideológicos, que pueden ser mineros, ahí no importa la ecología, no hay que perder el tiempo en el diálogo, no tienes que dialogar con un ateo sobre la Virgen María, no tienes que convencerlo. Está el tema del agua, para todo el tema de las hidroeléctricas, temen que mi familia tiene algunos intereses, les cuento que es complicadísimo convencer a alguien para hacer una hidroeléctrica, ¿no? Al margen de la permisología y la mal llamada licencia social. Y en el tema de las redes viales, ¿no es cierto? Es decir, hacer una carretera para cualquier presidente regional o para cualquier alcalde es todo un tema. ¿Por qué? Porque con un retén te frenan esa inversión. Y eso no solamente pasa en el interior del país, pasa acá también, pasa en Barranco, en el malecón Paul Harris, ¿no es cierto?, cerca de Sáenz Peña, donde creció Alan García, también había un colectivo que decía que no había que hacer una vía en Paul Harris. Hace muy poco tiempo, al frente del cruce de Benavides con la avenida Panamericana, también había un grupo de vecinos que no querían que pase un túnel por ahí abajo. Esto pasa todos los días en el Perú. Y cada vez que se ponen agresivos hay un problema de inseguridad ciudadana. El tema del crimen organizado, si hay algún norteño, algún chiclayano, cuando va a Chiclayo, uno va a tomar un taxi, los taxis tienen una serie de calcomanías que no son ni de RIMAC, ni de Pacífico para unos CISAS, ni de Mafre, son de la banda del Burro o del Águila. Estos señores te dan seguridad, estos señores tú le tienes que pagar todos los días un cupo, y si te roban el carro en la mañana, ellos de inmediato te dan un carro suplente, mejor que Mafre, ¿correcto? Y en la tarde te recuperan tu carro, porque ellos saben dónde está el choro. Porque puede ser el Burro o puede ser el Águila el que lo robó. Y hacen un canje, igualito que las compañías de seguros cuando se chocan dos carros asegurados, ¿no? Eso existe, eso se llama crimen organizado, ¿no? En el tema del narcotráfico, superdiagnóstico, está en la portada del Comercio, en la portada de la República, hay 1.200 sitios en Lima de venta ilegal de droga y de licor. Ya se sabe dónde están, quiénes son, cuánto cuesta, dónde lo guardan. En el barrio todo el mundo sabe quién es quién. Y evidentemente las organizaciones de vecinos saben quién es el que vende la droga, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el Fuerte Apache, todo el mundo sabe dónde queda, dónde va, dónde viene, dónde regresa. Está el tema de la extorsión, que ha sido tristemente graficado por un suceso de hace un tiempo, donde un policía de apellido Castellano se jugó la vida. Y por supuesto había un opinólogo totalmente imbécil que dijo, no ha debido hacer tal cosa. Bueno, este es el país en donde hay un montón de gente que canta mejor que Juan Diego Flores, que escribe mejor que Vargas Llosa, y deben haber 50 que hablan mejor que Alan García, ¿no? Sería bueno conocerlos, porque ese señor se jugó la vida porque había una granada y había otra más. Y el señor no sabía si esa granada iba a explotar. Y tuvo en ese momento que tomar la decisión en base a su conocimiento, a su experiencia y a su valor, ir a desactivar la granada que le termina quitando la vida. Por supuesto no estamos en Nueva York, no estamos en New Orleans, donde hubiera llegado en 5 minutos el SOAT con el mejor equipamiento, con una cámara, ¿no es cierto? Y por supuesto venía un helicóptero que podía traer un artilugio excepcional para que eso reviente. No, estamos en el Perú, en donde se tiene que tomar una decisión de esa naturaleza en base a la logística, al conocimiento y al riesgo de ese señor Castellano que murió. Está el raqueteo, portada del Comercio. Hay 53 sitios de bujieros en Lima. Si la compañera Carmen Ángeles decide salir a comer con la compañera Fernández y van a comer a la calle y en eso viene un bujiero y le mete un bujiazo en la luna, ellas van a agarrar el teléfono y van a llamar a Mapfre, van a llamar a Pacífico o van a llamar a RIMAC y en 20 minutos va a llegar un motorizado. En el interín, si les da hambre, porque si iban a comer y no tenían que comer, pueden llamar a Pizza Hut, a Kentucky o quien sea, y el pollo a la brasa y el motorizado de la compañía de seguros va a llegar antes que el policía. Es decir, que esas compañías privadas tienen mayor capacidad operativa que un policía. Y eso está pasando hoy, porque claro, el policía siempre es malo hasta que es bueno. O sea, Hidalgo me sirve hasta que él me tiene que salvar la vida, porque cuando viene el asesino, no va a ir Diego García Sayán a salvarme, tiene que venir Hidalgo. El tráfico de terrenos, digamos que a Vegallona se le caen del bolsillo unos 5 millones de dólares y se le caen otros 5 millones de dólares a Emilio Rodríguez Larraín y van a Pucusana. Hoy en la mañana me reuní con unos inversionistas de Pucusana, no estoy hablando de algo muy lejano, gente que tiene 1.000 hectáreas en Pucusana y han invertido un poquito de plata, ¿no? ¿Saben cuánto vale eso hoy? 0, no vale nada. ¿Por qué? Porque en Pucusana el título de propiedad no importa, ¿no? Ellos han tenido que pactar con un ex MRTA ante la inversión de la tierra y ceder 200 hectáreas gratis como extorsión.
Error, ¿no? Quien les habla se dedica también al tema inmobiliario y yo voy todas las semanas de mi vida a San Juan del Lurigancho y voy siempre al Callao. Y yo puedo caminar con los ojos cerrados por ventanilla y les juro que no me asaltan porque ya me conocen, pero tengo ese lujo, ¿no? Este es el hurto simple, el bujiero que les digo. ¿Cuánto vale un título de propiedad? Nada. ¿Cuánto vale la licencia municipal? Nada. ¿Cuánto vale la licencia de funcionamiento? Nada. ¿Por qué? Porque tienes que pagar el cupo a construcción civil y porque tienes que pagar el cupo al extorsionador. Si no pagas es muy fácil, te matan, vas a salir en el noticiero mañana. Entonces, ¿qué cosa les quiero decir? Que nos estamos jugando a la soberanía nacional porque hay una situación muy similar a la de los 80s. Así como Sendero y el MRTA tenían territorios liberados, hoy, por dar un ejemplo, a esta hora de la noche, San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado de Sudamérica, con 1.300.000 personas, anexadas a 300.000 personas de Jicamarca, en donde voy a cada rato, porque ahí están mis clientes, tengo que ir hasta allá, ¿no? Es una zona liberada. Lo único que falta es una moneda propia, porque la policía no funciona. Mataron al hijo del alcalde y no pasó nada. Van, te matan, se paran y se van. Las cámaras de seguridad es una pérdida de tiempo. Timaná lo dijo, Timaná es un asesino, un miserable, un tipo que ha matado muchísimas personas, que fue capturado en Comas, tenía un fusil, tenía una metralleta semiautomática Heckler&Koch, tenía granadas de guerra, tenía chaleco antibalas, uno de sus secuaces fue abatido y un periodista le preguntaba si había seguido el debido proceso para matar a este tipo. Toda esta idea que se me ocurre del tema del patrullaje militar no se me ocurrió porque un día me levanté y dije, bueno, si fuera el comercio hubiera mandado por plagio pues a Reyardo, hubiera plagiario es el señor Erez, el señor García, el señor Toledo. Esto se me ocurrió porque yo vivo en el mundo real. Y lo que pasó en la notaría Paíno ha debido ser una situación de quiebre emocional para el Perú. Frente de la ERIN, que al costado del cuartel de la policía, a 1 minuto y medio RPP, a 2 minutos del aeropuerto de Cartagena y a 5 minutos del Ministerio del Interior. En una avenida de hipertránsito a plena luz del día, entra un tipo, agarra y mata a una persona. Ustedes de repente no se dieron cuenta, los invito a que vean otra vez el video, ¿no? Y hay una persona que se salvó, pero si esa persona no se hubiera salvado y lo hubieran matado, hubiera cambiado totalmente lo que los medios de comunicación hacen cuando cometen la barbaridad de decirle al policía que por qué no le dio los derechos a ese Angelito Timaná. Ese día, vuelvan a ver el video, era el tercero de la fila al costado de la caja del señor Chicho Mome. Yo les pregunto si le hubieran matado a Mome, no le estoy diciendo eso a mi amigo Chicho, alguien hubiera estado discutiendo si el policía que entró le leyó sus derechos o le disparó el tiro de seguridad. No. Pero parece que no es necesario que pase eso, porque ya ha pasado con la hija de Reyardo. El día de hoy, si ustedes entran ahorita en su iPhone, van a ver 10 famosos que han sido asaltados en el comercio, ¿no? Ahorita, está en este momento en la web del comercio. Y quiero seguir avanzando. Esto del patrullaje militar ya está estructurado, ya está organizado. En el Perú, las Fuerzas Armadas, lo sabe el general Cabrera, tiene 5 zonas de seguridad, hay subzonas de seguridad y área de seguridad. Muchas gracias por su presencia y muy agradecido a nuestros panelistas y expositores que con su presentación y sus datos y con su convicción nos dejan con mucha mayor firmeza la idea de articular todos los elementos del Estado para responder a este problema que es ahora el principal problema de nuestra sociedad y a la cual debemos dar una respuesta enérgica, vigorosa, sólida y rápida. Tomo de todas las exposiciones muchos elementos y de Philip Butters un eslogan: vamos a ganarle la guerra psicológica a la delincuencia y vamos a devolverle a la sociedad su seguridad y su tranquilidad. Ese debe ser el compromiso de todos nosotros.